vamos a hablar en términos de la vacuna. Por todo el mundo, la vacuna ha comenzado a hacer su aparición. En los Estados Unidos, todos los días tenemos novedades de la misma. Vemos hoy inclusive la vacuna llegó a brazo del epidemiólogo en jefe Anthony Fauci, quien, queriendo dar un sentido de seguridad a la vacuna de Pfizer, se la pone y se inocula él y otras 2 personas más. En México, como lo acabamos de ver, Hugo López-Gatell hace poco nos decía que la vacuna de Pfizer iba a llegar a México en las últimas 2 semanas de diciembre, siendo el día de hoy, para ser específicos, el día en el que se tendría que iniciar esta campaña de vacunación. No sucedió así. Y luego nos preguntamos por qué los españoles nos conquistaron con espejitos. Circo, maroma y teatro. Hace poco, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon decía: misión cumplida, señor presidente. Misión cumplida. Sin saber que la misión estaba lejos de ser cumplida. Hay mucho camino por andar. Y de entrada, lo que empieza mal, mal acaba. La vacuna está. La vacuna ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Inglaterra, ha llegado a Europa, ha llegado a Sudamérica, ha llegado a África. A México no ha podido llegar, por lo que acusa el gobierno mexicano un error de logística de Pfizer. Escuchemos. Primero, si me permiten, el avance de los acuerdos de proyectos de vacunas contra la COVID-19. Pfizer. Primer lote para puesta a punto, es decir, para que, como dice el doctor López-Gatell, se pueda calibrar todo el operativo y el manejo de la vacuna. Y es muy afortunado ese adjetivo, porque calibrar es exactamente lo que se va a hacer. Y prueba del operativo logístico de vacunación, que sería recibido este mismo mes de diciembre de 2020, seguido de las primeras dosis del contrato de precompra, que incluye hasta 34.4 millones de dosis. Esto está en curso y así va a ser. AstraZeneca espera obtener su autorización para uso de emergencia en Europa a finales de enero del 2021. México, como ustedes saben, precompró 77.4 millones de dosis a envasar en nuestro país. Esto va en tiempo y forma, y el laboratorio en México está preparándose para llevar a cabo este proceso de envasado final. CanSino. El día de hoy someterá su expediente al análisis de COFEPRIS y durante enero el primer corte de su fase 3 para solicitar en México la autorización de uso de emergencia. Finalmente, COVAX, el 18 de diciembre, anunció que estará en posibilidades de ofrecer a los participantes, como recordarán, México es parte de ese convenio, dosis para el 3% de su población durante el primer cuatrimestre del 2021. En este caso, México precompró 51.5 millones de dosis. Pues ahí está. Esos son los datos que presenta Marcelo Ebrard sobre cuál es el estatus de las vacunas en nuestro país. La realidad está en que México necesitará de una logística muy importante para poderlas aplicar. Porque tener la vacuna es una cosa, y de nada te sirve tener la vacuna si no la puedes aplicar. Miren, señor secretario, secretario de Relaciones Exteriores y por supuesto el secretario de Salud, al igual que el subsecretario, no hay peor vacuna que la que no se pone. Entonces, tenemos 74 millones de vacunas, órale. Tenemos 55 millones de vacunas, órale. Tenemos 130 millones de habitantes, órale. Hace poco le preguntaban a Hugo López-Gatell cuál era la capacidad de vacunación en México. Y su respuesta fue de 8,000 vacunas diarias. Entonces, sobre esta misma lógica, poner 1,400,000 vacunas que van a llegar mañana, nos tomaría 6 meses. 6 meses en poner la vacuna. Lo que implicaría
imagínense ustedes, esto multiplicado a la N nos llevaría con un problemático número de años para poder vacunar a toda la población. Ahora, piense esto. Del 1.400.000 vacunas que van a entrar a nuestro país, solamente se podrán vacunar 700.000 personas porque esta vacuna requiere de una doble dosis. Entonces, veamos los números, analicemos las circunstancias y sobre todo, paguemos los platos rotos de lo que está sucediendo ahorita en México, producto nuevamente de la indolencia, producto de las malas decisiones que ha tomado el gobierno. Hoy estamos a 22 de diciembre. Un 22 de diciembre en donde en México se tuvo ya que declarar un semáforo rojo, comercios cerrados, la Ciudad de México y el Estado de México con ley seca, también con el semáforo rojo, la mayoría de los estados del país en semáforo naranja, ninguno en semáforo verde, ¿para qué nos decimos mentiras? Y las declaraciones de la autoridad de salud siguen siendo declaraciones que no van de acuerdo con una realidad. Todavía hoy el secretario de Salud sale a decir, la pandemia está controlada. ¿De dónde? ¿En dónde está controlada? Cuando el día de ayer, justamente el periódico The New York Times saca un artículo sumamente interesante en donde dice, el gobierno de la Ciudad de México engañó a la población sobre la severidad del COVID-19. Hay camas, hay capacidad hospitalaria, ha sido la cantaleta constante del gobierno de López Obrador. Sin embargo, la realidad es otra. Arriba del 80% de las camas en los hospitales, de las camas COVID, y no se hable de los ventiladores, están ocupados. México tiene un enorme problema de salud que no tenía inclusive hace un mes. ¿En dónde estuvo el rayito de diferencia? Y no sé si lo recuerde, pero el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en su momento salió a decir, para variar, que la pandemia estaba controlada, que en la mayoría de los estados la pandemia estaba bajo control, y esto lo hacía bajo el anuncio de lo que en México se conoce como el Buen Fin. Me acuerdo que lo platiqué aquí con ustedes en este espacio informativo y yo decía, ¿cómo es posible que este señor salga a decir que se puede y que está bien y que no hay ningún problema cuando esté el Buen Fin? Y la gente entonces saldrá, inclusive, bueno, el gobierno mexicano decide adelantar los aguinaldos de los trabajadores para que puedan hacer uso de este aguinaldo en el Buen Fin, salir y regentearse con todo el mundo, pasarla a todo dar. Y ahora, 3 semanas después, estamos pagando las consecuencias de lo que fue esa salida masiva de gente, aprovechando el famoso Buen Fin, bajo la recomendación de Hugo López-Gatell y Jorge Alcocer, que sigue con la cantaleta diciendo cosas como esta. La desastrosa acción de la epidemia, de la cual hemos salido, y quiero que quede claro en toda la población, con mucho éxito en su primer oleaje, como le podemos llamar, y que ahora, ante la llegada de una segunda ola, que nosotros estamos señalando que nuestro objetivo es que sea menor en intensidad. Está difícil hacerlo en días, pero está realmente en muy buen futuro el hacerlo antes de varias semanas. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo aprendido en la primer oleaje de la epidemia, y segundo, la fortaleza que tienen los mexicanos, apoyados por quienes nos han obligado y orgullosamente lo hemos aceptado, estar al cuidado de la salud. Y ese cuidado de la salud está en todos. Dígame usted, ¿qué de lógica tiene lo que acaba de decir Jorge Alcocer? Ahí estaba Claudia Sheinbaum, al lado de él, y del otro lado estaba Zoé Robledo. En medio estaba el secretario de Salud para decirle a usted que habíamos salido victoriosos y hemos salido muy bien del primer oleaje del COVID. 117,000 muertos. Arriba de 1 millón de infectados. Muy bien, ¿eh? Vamos a aplicar lo aprendido para evitar que el segundo oleaje nos pegue. Ya estamos en la segunda ola
Y nos está pegando con todo. Al grado de que esa misma que está ahí parada y ese mismo que está ahí parado, tanto Claudia Sheinbaum como Zoé Robledo, están desesperados. El gobierno de la Ciudad de México, el semáforo rojo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, saturado. Y el imbécil del secretario de Salud diciendo que todo va bien. A eso se le llama negligencia criminal. A eso se le llama negligencia criminal porque ante estas afirmaciones, ¿el pueblo qué dice? Claro, ya lo dijo el secretario de Salud. Ya lo vimos con el presidente, si no trae cubrebocas. No se cuida, se la vive viajando. ¿Qué mejor muestra que esa, que todo esto que está pasando es una farsa? Todo esto que estamos viendo es un invento de los neoliberales, claro, del capitalismo, de los intereses farmacéuticos. Porque es así como los ve la Cuarta Transformación, ¿eh? Mientras en México la gente se cae muerta como moscas, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue mostrándose la incapacidad en la indolencia de no importar lo que está sucediendo. Nuevamente sale a relucir el tema de la nueva cepa. La nueva cepa que está surgiendo en Londres. La Organización Mundial de la Salud llama a ser cautelosos, llama a evitar entradas de este país, llama a Anthony Fauci, epidemiólogo en jefe, a efectivamente que el gobierno de los Estados Unidos estará vigilante y vigía de la misma y a tratar de evitar este tipo de vuelos. Sale Hugo López-Gatell a decir que no es necesario. Entonces, el mismo hombre que en algún momento nos dijo que el uso de cubrebocas da un falso sentido de protección, que la vacuna no es indispensable y que el color del semáforo es indiferente, ahora nos sale a decir que parar los vuelos con el Reino Unido, la Gran Bretaña, en específico viniendo de Londres, pues no es necesario. Pues no hay que exagerar. Pero no ha habido una sola medida en donde digamos, órale, aceptemos los vuelos, pero pongamos a las personas que vienen estos vuelos en una cuarentena, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que no quiere es tener que ponerle o darle indicaciones a su gente hasta que llega semáforo rojo, porque todo esto les resta popularidad. Y saben que les resta popularidad. Pero este no es un concurso de popularidad. Hoy por hoy el Estado debe de estar ahí para responder por la salud pública, no por preocuparse en perder o ganar votos. Es más, ganarían muchos más votos si hicieran las cosas bien. Pero el pueblo mexicano se ha demostrado que es muy fácil de engañar. Es muy fácil de prenderle un cerillo y decir pajarito, pajarito, pajarito y se va para otro lado. Porque ahorita el tema no es el hecho de que el gobierno mexicano no haya cumplido con su palabra de iniciar con las vacunas. No. Hoy en la mañanera se tomó el presidente hasta 15 minutos del tiempo de los mexicanos para poner una caricatura en contra de Joaquín López Dóriga y después un video de YouTube de canciones de los 70s. ¿Qué tipo de país vivimos? ¿En dónde está el circo? Pan y circo. En lugar de hablar de los temas de relevancia, no. El tema del día es el ataque a Joaquín López Dóriga por parte de un dibujante, por parte de un monero. Cuando el presidente utiliza a los moneros para hacer el trabajo sucio del Estado, se llama persecución, se llama intimidación. Y heme aquí hablando del tema, cuando ni siquiera debería de ser el tema. Porque México tiene tantos temas que tenemos que ser vigilantes en ello. Ya se va a acabar el año y de Emilio Lozoya no sabemos nada. Ya se va a acabar el año y de la estafa maestra no ha habido novedad. Ya se va a acabar el año y no hay ninguna solución en torno al caso de Ayotzinapa. Ya se va a acabar el año y todas las investigaciones en torno al caso de corrupción de los fideicomisos siguen sin llegar. Ya se va a acabar el año y de todas las acusaciones del presidente en torno a sus adversarios políticos no tenemos una sola respuesta o novedad.
reflexiónelo, porque va a necesitar este tipo de pensamientos la próxima vez que usted salga a votar.